como lo hacemos en un encuentro normal. Por favor, les pido que dejen en el chat un buen día. ¿Ok? Porque cuando ustedes tienen, digamos, necesidad de una consulta, uno trata de hacer un lugar para atender la consulta y hay personas que no tienen por ahí un comportamiento adecuado y piden que uno haga esfuerzos cuando no han hecho otros esfuerzos. Entonces, no es justo que uno se olvide de los que hacen esfuerzo. Entonces, cuando piden un esfuerzo especial, uno hace un esfuerzo especial también. Así que, bueno, lo que les pido es eso. Dejen un buen día para que yo en el chat después pueda tener en referencia de quiénes son los que estuvieron. Bien. Ese primer detalle. Segundo detalle, el orden que vamos a trabajar, y digo vamos a trabajar porque quiero interactuar con ustedes, ¿eh? Así que no dejen de preguntar, eh, cuestionar, ¿ok? No me importa que me digan, profe, está haciendo mal, y puede ser que me equivoque, no es raro. Si fuera perfecto, estaría en el cielo, pero no, estoy acá, che. Así que me equivoco también. Lo primero que vamos a hacer en esta primera parte va a ser polarizar los BJT, los transistores de juntura. Después vamos a polarizar, como les puse en el mail, vamos a polarizar el JFET y lo que sí les aviso, no vamos a poder hacer la polarización del MOSFET hoy porque no he podido hacer un espacio de tiempo que quería hacer, así que ese encuentro lo voy a pasar para el lunes en el mismo horario. Por supuesto que que no es obligatorio, ¿no es cierto? Y por supuesto que lo voy a grabar para que puedan, cuando tengan tiempo, estudiar. Así que hechas esas aclaraciones, hoy solamente hacemos BJT y JFET. Bueno, y finalmente un saludo, y discúlpenme lo demás, no se pongan celosos. Bienvenido, William Yapura. Me gusta verte cursando, ¿ok? Además de empresario, hay que ser ingeniero, así que hay que meterle pila. Va. Vamos a ver, les comparto el Paint. Voy a necesitar que me confirmen que están viendo Paint ahí. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Veamos. Ajá. Ok. La próxima vez voy a hacer sin sala de espera porque si no me sacan de carrera. Bien. Primero, rápidamente, veamos. Todo va a ser medio rápido, pero ¿qué es polarizar? De un transistor, lo que nosotros esperamos es que amplifique. Y el transistor se comporta como un dispositivo que lo que hace es medir la corriente que pasa por un determinado lugar y en base a esa corriente, eh, perdón, en base a esa corriente, lo que va a hacer es eh, controlar una fuente de corriente, donde esa fuente de corriente lo que tiene de particular es que si la corriente que viene por acá, que es lo que nosotros llamamos la I de base, si la corriente es I de base, la fuente controlada me da a mí una corriente que es beta por I
de base. Ese es el aparato secreto que tenemos adentro de un transistor. Cuando está puesto en el lugar adecuado, polarizado de la manera adecuada. Ese aparato que está ahí es lo que nosotros queremos lograr. Y eso lo vamos a lograr con un dispositivo que es el que llamamos transistor de juntura, que tiene 3 capas, una capa P, una capa N, una capa P, o tendrá una capa N, una capa P y una capa N. En ese caso, el transistor se llama NPN y en el otro caso se llama PNP. Entonces, de lo que nosotros tenemos acá, en el dibujo, aquí, el de la izquierda es el NPN. Recuerden de que la flechita señala la parte, donde está la capa N, ¿ok? En el de la derecha, lamentablemente el dibujo no me salió muy bueno. En el de la derecha, la flechita está señalando la base, ¿ok? Porque ahí está la N, ¿ok? Ahí está la N. Entonces tenemos dos tipos de transistores. Lo que yo voy a hacer es tomar el NPN para trabajar por una cuestión de simplicidad conceptual, ¿no? Pero todo lo que hablemos se aplica para el PNP, teniendo las consideraciones del sentido de circulación de la corriente. Bien, hecha la presentación de nuestro elemento, bueno, recordemos que las letras, nosotros hablamos de la base, colector, emisor, y lo que vamos a decir es que hay algunas leyes que se van a cumplir. Una es que cuando está bien polarizado, la I de colector es igual a el beta, a beta por I de base, y después lo otro que vamos a hacer es decir que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Bien, esas que serían leyes fundamentales que tenemos que saber, que no es muy difícil. Esta primera es por diseño, por cómo funciona, cómo fue pensada la tecnología. Ese fue el gran descubrimiento de los que hicieron el transistor. La segunda es simplemente ley de Kirchhoff, ¿ok? Nada se puede perder, todo se tiene que transformar en algo. La corriente que entra tiene que salir. No se puede acumular ni generar. Bien. Ahora, lo otro que necesito que dominemos es que cuando yo pienso en un transistor, ese transistor lo puedo pensar de distintas maneras. O sea, normalmente, y es lo que ustedes están estudiando en electrotecnia y máquinas eléctricas, normalmente hemos aprendido a resolver circuitos usando lo que se llama sistemas lineales. Ahí está el método de las corrientes de malla, el método de las tensiones en los nodos, está el método de las ecuaciones de Ohm y de Kirchhoff. Bueno, están los distintos métodos que usamos para resolver. ¿Qué problema tienen esos métodos? Es que están pensados solamente para sistemas lineales. Y sistemas lineales no es lo común en la naturaleza. O sea, en la naturaleza los sistemas por lo general no son lineales. Entonces, como no son lineales, todo lo que estudiamos en electrotecnia y en máquinas se nos viene al piso cuando entramos a trabajar con la electrónica, porque la electrónica
va a trabajar con elementos que no son lineales. Veamos a qué nos referimos con elementos lineales. Con elementos lineales nos referimos a que si yo alimento con una tensión una resistencia y le doy un valor a la tensión, me va a producir o va a pasar por esa resistencia una determinada corriente. Si yo ahora le duplico la alimentación, lo que debería pasar es que la corriente debería duplicarse. ¿Mm? Y eso lo que me está diciendo es que la resistencia se comporta de manera lineal. Eso es lo que hace la resistencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Esperen que, ¿dónde está la pucha? Acá. ¿Cuál es el problema que tenemos con los transistores, con los diodos? Es que lo que nosotros vamos a tener es que, por ejemplo, en el diodo, yo no tengo un comportamiento lineal, sino que tengo un comportamiento no lineal. O sea que si yo a la curva del diodo la veo en detalle, yo lo que voy a ver es que no hay una relación lineal. Pero claro, hay un momento dado donde ya se transforma en lineal. ¿Okay? Hay un momento dado donde ya se transforma en lineal. Entonces, eso va a hacer que nosotros hablemos de algo que se llama el diodo ideal, perdón, el diodo real, que tiene zonas alineales, y después vamos a hablar de aproximaciones. Entonces, una primera aproximación que hacemos es considerar de que durante una parte es lineal con una pendiente nula, y después con una determinada pendiente, donde la inversa de esa pendiente es la inversa de la pendiente sería la resistencia que presenta el diodo como resistencia conductora, como semiconductor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, al diodo lo representamos como una resistencia que está en serie con un diodo que es ideal y está en serie con una batería que es la barrera de potencial que presenta la zona de la unión entre el material tipo P y el material tipo N. Ahí ya tenemos un primer modelo. Después, como recién cuando yo hacía zoom, a medida que los valores de tensión, acá siempre está la B de diodo, ¿no? Y esta que está acá es la I de diodo. Entonces, si yo ahora empiezo a aumentar el valor de alimentación a la tensión del diodo, este valor de potencial se hace insignificante. Por ejemplo, en corriente alterna estamos hablando de 220 voltios por raíz de 2 de tensión aplicada a un diodo rectificador. O sea que estamos hablando de 300 voltios comparados con 0,7 o 0,3 voltios de la barrera de potencial. La barrera de potencial es un chiste. Por eso, en un momento dado, también se hace la aproximación del diodo como una no conducción antes de la polarización directa y después aparece la pendiente, con lo cual el modelo del diodo se reduce a una resistencia
y el diodo, perdón, una resistencia y el diodo ideal, y finalmente, la última aproximación sería la aproximación del diodo ideal, que es el diodo que no conduce para tensiones de polarización inversa y no presenta resistencia para cualquier tensión superior a, o sea, cualquier polarización positiva. Y en ese caso, de lo que tenemos que hablar es que está el diodo ideal. Bueno, como ven, en este recorrido rápido que estoy tratando de hacer, como ven, al diodo hay distintas maneras de verlo y eso va a llevar a distintos modelos equivalentes que yo voy a usar. Para polarizar un transistor, lo que tenemos que tener en cuenta es que el transistor tiene dos familias de curvas. Una familia de curvas es lo que se conoce como la familia de curvas de entrada. La familia de curvas de entrada es la que vincula los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada de un transistor se toman como la tensión base emisor y la corriente de base. Eso es lo que se conoce como parámetros de entrada. Los parámetros de salida es la tensión colector-emisor, la tensión colector-emisor, que sería esta, y la corriente de colector. Que si nos vamos a la fuente ideal, ven, son los que hay acá. Es cuál es la tensión que hay acá y cuál es la corriente que entra por acá, y aquí es cuál es la corriente que viene por acá y cuál es la tensión que viene, que aparece entre esos dos bordes, entre la base, perdón, entre la base y el emisor. ¿Okay? Bien, ahora veamos eso en estas curvas. La curva de entrada entonces tiene la tensión base emisor y la corriente de base. Esos son los parámetros de la curva de entrada. ¿Qué tiene de particular? Que se considera en los problemas normalmente en los problemas de polarización, vamos a considerar el diodo ideal, ¿ok? El modelo de polarización es el diodo ideal más, es el diodo ideal más la barrera de potencial. ¿Ok? O sea, ven que yo recién construí distintos modelos. Bueno, cuando vamos a polarizar, usamos este modelo. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que del, la curva del transistor a la entrada tiene 0 hasta el valor de la barrera de potencial y después se levanta como una recta en vertical. ¿Ok? Eso es lo que yo hago cuando digo que la tensión base emisor es constante. ¿Ok? Vieron que en los problemas dice tensión base emisor de tanto. Pero en realidad ahí hay un diodo. Debería usar la curva del diodo ideal, la curva del diodo real. Pero no, como hoy queremos aprender a polarizar, decimos no, lo que vamos a usar acá es la curva de un diodo aproximado, un diodo que lo que tiene de particular es que no presenta oposición al paso de la corriente cuando está funcionando. Esa es la curva de entrada que necesitamos conocer. Ahora bien, hay una curva de transferencia que yo la voy a, uy, ¿qué más? Yo la voy a presentar y ustedes ya quiero que vayan pensando cómo es. La curva de transferencia es de qué manera se transfiere los parámetros de entrada a la salida. O sea que tendría que elegir
de estos dos parámetros uno, y acá vamos a ver a la salida cuáles son los parámetros de salida. Los parámetros de salida son tensión, colector emisor, habíamos dicho, y la I de colector. Esos son los parámetros de salida. La curva del transistor va a ser, yo voy ahora, acá abajo, voy a volver a hacer un planteo como lo hice para el diodo. Nosotros al transistor lo podemos considerar de distintas maneras. ¿Cómo sería la curva real de un transistor? O sea, el transistor real, la familia de curvas de la salida. La familia de curvas de la salida es una cosa así. Perdón. Va a ser una cosa más o menos así. El transistor tiene una curva. El transistor real tiene una curva que más o menos es una cosa así. Bueno, es medio, vendría a ser acá, una cosa así. Y voy a poner una más, supongamos, una cosa así. Y esto así. Donde lo que yo voy a tener acá es que estas familias de curvas que vinculan la tensión colector-emisor con la I de colector dependen de un parámetro, estas dependen de un parámetro que es la I de base. Entonces, como ven, hay una zona que es lineal, hay una zona que es no lineal, hay una zona que vuelve a ser lineal, pero como hemos hecho con el diodo, si yo lo representara, digamos, pudiera hacer un zoom, para valores mayores, el transistor es como que se comporta linealmente, pero cuando yo voy viendo los valores más pequeños del transistor, a medida que yo voy viendo los valores más pequeños, se nota más la linealidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, lo que nosotros hacemos es, para simplificarnos la vida, lo que vamos a hacer es decir de que esto se comporta linealmente. ¿Qué significa que se comporte linealmente? Que lo que vamos a hacer es decir, no, esto no es así. Esto no es así, sino que va a ser lineal. O sea, yo lo que digo, esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así. Decimos que el comportamiento es lineal y para poder resolver los circuitos, si no, tendríamos que usar cálculo numérico o análisis numérico. Entonces, eso lo hacemos primero y después lo otro que hacemos es decimos, bueno, pero como depende de la I de base y la relación, vemos que no es igual, no son paralelas las rectas entre sí, entonces lo que nosotros hacemos es decir, no, eso nos complica mucho la existencia, entonces lo que vamos a hacer es decir, todas las rectas son paralelas.
¿Y qué significa que las rectas son paralelas? Significa que eh, la pendiente es la misma. ¿Y qué significa que la pendiente es la misma? Bueno, que como lo que vincula la I de base con la I de colector es lo que llamamos la ganancia de corriente, lo que estamos diciendo es que en el transistor nosotros vamos a considerar como curva de transferencia de primario, perdón, del circuito de entrada al circuito de salida, lo que nosotros vamos a usar es la relación de I de base con I de colector. Y lo que vamos a decir es que es constante. O sea, la relación entre la I de base y la I de colector es constante. O sea, beta es constante. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Y sabemos que no es verdad por la misma naturaleza de las curvas. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que para el funcionamiento del transistor, nosotros lo que vamos a considerar como modelo ideal es, punto número 1, Profe, ¿sí? ¿cómo es que llegó a deducir la última aproximación, esa de IB y de IC, que está en el último gráfico que hizo, el de Ah, arriba? este de acá, No, 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 el que hizo arriba, recién el último, acá, el S, este, S. ¿Cómo planteó esa porque aproximación? No lo escuché. yo lo que digo es, la I de colector es igual a la I de base multiplicada por beta. ¿Ok? Si beta Bien. es constante, y esa es la suposición que yo hago, si beta es constante, entonces este número va a ser constante. ¿Pero este número qué es? Este número es la pendiente de esta recta. ¿Ok? Sí, Entonces, como yo digo que beta es constante, la pendiente es constante y entonces es una recta. Y si es muy una bien. recta, entonces nos simplifica mucho la vida. ¿Ok? ¿Dónde, qué cambió? Cambió acá, ¿ven? Una, saqué la linealidad y dos, las puse a todas las rectas paralelas. ¿Es verdad? No, no es verdad. Yo sé que no es verdad, pero funciona bastante bien. Funciona bastante bien y por ende lo puedo usar. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Lo que vamos a hacer entonces es decir, la familia, la familia de curvas del transistor, la vamos a suponer en, en principio, ¿ok? En principio, la vamos a suponer recta y por otro lado la vamos a suponer horizontales. ¿Qué? Uy, qué mal. Eh, escuchen, si me quedan 10 minutos, si se corta, vuelven a entrar con los mismos datos de acceso. ¿Estamos? ¿Escucharon? Sí, profe. Bien. Eh, entonces, yo lo que voy a hacer es tener esta familia de curvas a la salida, donde la I de colector, ¿ven? La I de colector depende de la I de base. O sea, cuando yo elijo la I de base, independientemente de la tensión colector-emisor, ¿okay? Independientemente, ven que no depende de la tensión colector-emisor, va a aparecer la I de colector. Yo elijo la I de base, automáticamente me sale la I de colector. Bien. Ahora, entonces, ya hemos definido la familia de curvas donde nos vamos a parar. Hablemos de la recta de carga. La recta de carga es lo que nosotros vamos a usar
para poder trabajar, cuando nosotros hacemos la recta de carga, ¿qué es lo que hacemos? Vean, recta de carga vendría a ser el modelo equivalente, el circuito equivalente en términos de Thevenin, de Norton, ¿ok? Entonces yo lo que digo es, está el transistor que tiene su circuito de entrada y su circuito de salida. Eso es lo que yo tengo. Ahora, cuando yo polarizo significa que, y ahora pongo acá un equivalente Thevenin, ¿ven? Entonces yo tengo acá si hago el equivalente Thevenin, yo lo que tengo es una fuente y una resistencia. En el circuito de la salida coloco un equivalente también. Entonces yo tengo una resistencia y una fuente. Bien, ahora, cuando yo digo de polarizar, ¿a qué me refiero? Cuando yo digo de polarizar, lo que me refiero es que, perdón, la recta de carga, ¿qué es? La recta de carga es, yo lo que hago para dibujar la recta de carga, ¿ok? Yo lo que hago es, tomo esta parte del circuito y mido la tensión, pongo un voltímetro y mido la tensión cuando el circuito está abierto. Y después hago un cortocircuito y mido la corriente que circula por acá. Eso es hacer la recta de carga. Esta es la tensión de la base, se le llama así. Tensión B, tensión de base. Y esta es lo que vamos a llamar la R de base. Eso es lo que yo hago para dibujar la recta de carga de la entrada. Para dibujar la recta de carga de la salida, hago lo mismo. Yo lo que hago es, hago el equivalente y mido la tensión cuando el circuito está abierto, después hago un cortocircuito y mido la corriente cuando está en el cortocircuito. Entonces, eso va a llevar a que cuando yo dibuje la recta de carga acá, cuando el circuito está abierto, lo que yo veo es la tensión B sub BB. Esta es la tensión B sub BB. La tensión en la base. Y después, cuando hago el cortocircuito, yo voy a encontrar el otro punto acá, que va a ser la tensión B sub BB sobre la R de base. Eso es lo primero que yo hice, porque la corriente de base es la que hace que ande, que funcione, que exista la I de colector. Entonces el proceso siempre es polarizo entrada, al polarizar entrada, el circuito de entrada, ¿ok? O sea, yo ahora, hecha el razonamiento de qué es la recta de carga, ahora lo que hago es, vuelvo a restituir el circuito original lo vuelvo a restituir y entonces ahora digo, cuando yo alimento de esta manera, se tienen que cumplir las leyes del circuito equivalente y las leyes del transistor. Las dos se tienen que cumplir, sí o sí, porque los dos están juntos en un solo circuito. Entonces, ahí es donde hago la superposición de las curvas y digo, perfecto, quiere decir que si se tiene que cumplir,
que un punto pertenece a la recta azul y un punto pertenece a la curva roja, ese punto es donde está el circuito en este momento. Y ese punto es lo que nosotros llamamos punto de trabajo o punto Q. ¿De quién? De ese circuito, el circuito de entrada. Ahora, si yo hago el mismo razonamiento en el circuito de salida, yo puedo encontrar una recta de carga donde, perdón, creo que no lo puse acá, sí, no lo puse. Aquí, esta fuente es BCC, pero no por corriente continua, sino porque se le pone 2 veces el nombre del terminal. Es BCC porque es la fuente del colector, la que está alimentando el circuito de salida. Y esta es la resistencia de colector y sería el circuito equivalente de la salida. Ahora bien, entonces, en el circuito de salida, en esta malla, se tiene que cumplir también las dos ecuaciones, la del transistor y la del circuito equivalente. Por ende, el transistor va a funcionar en la intersección entre la recta de carga, o sea, BCC, y acá arriba va a ser BCC sobre RC. Este punto se llama corriente de saturación, ¿correcto? No lo dije, pero lo digo ahora. Entonces, ahora la pregunta es, ¿con cuál de estas rectas rojas tengo que hacer el match, tengo que hacer el cruce? Entonces, para eso tengo que saber cuál es la I de base. Por eso, nosotros polarizamos la base. Ahora, yo sé que viniendo a este circuito, yo sé que en este momento, cuando yo polarizo la base, en este momento la corriente es esta que está aquí. Y esta es la que se llama la IBQ. O sea, la corriente de base en el punto de reposo. Entonces, con este valor de IBQ, yo vengo a las curvas de salida y una de estas que está acá es la IBQ. Yo voy a elegir, ¿ok? Yo voy a elegir esta que está aquí, pero por una cuestión visual nada más. La IBQ. Entonces, la IBQ, esta IBQ, pasa a ser la que yo tengo que, con la cual yo tengo que hacer el match. Todas las demás no existen en principio, ¿ok? Porque